Hoy vamos con los creyentes pobres. Si se fijan, en Santiago estoy utilizando títulos que generan controversia o que generan al menos pensar un poco, ¿no? Los creyentes pobres. Vamos a ver qué es esto de los creyentes pobres. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Les advierto desde el principio, para que luego no sea tanta sorpresa, que en esta ocasión lo que voy a hacer es aplicar el texto antes de interpretarlo. Y quiero hacer este ejercicio aposta precisamente para que vean lo que ocurre cuando cogemos un texto, cualquiera de la Biblia, y lo intentamos aplicar a nuestra vida antes de interpretar lo que significa o lo que estaba escribiendo Santiago a las personas que escribe, ¿sí? Bien. Hoy vamos a diferenciar, por lo tanto, y esto es, pueden apuntar, anotar, es más conceptual, pero es importante aclarar hoy, qué es una exégesis y qué es una eisegesis. ¿Sí? ¿Sabían esos dos términos griegos? Exégesis e eisegesis. La exégesis habitualmente se relaciona con la interpretación del texto bíblico y la eisegesis con una aplicación. Luego veremos, le voy a poner después una tabla para diferenciarlo. Ahora, para hablar de exégesis y eisegesis, y ahora las palabras empiezan a surgir en nuestra cabeza, tenemos que hablar de un concepto anterior, que es la hermenéutica. Si hago una pregunta, ¿qué es la hermenéutica? ¿Les suena de algo esta palabra? ¿Es la primera vez que la escuchan en su vida? Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Quizás a alguno le suene de alguna vez, y si no, no pasa nada. No es pecado no saber lo que significa hermenéutica, no pasa nada. Técnicamente se define, le voy a poner la definición, la disciplina que estudia los principios y métodos de interpretación de un texto bíblico, en este caso, evidentemente, ¿sí? Principalmente un texto bíblico, es decir, cuáles son los principios, cuáles son las reglas, cuál es la manera de acercarme a un texto bíblico para interpretarlo de forma correcta, ¿sí? Esa es la hermenéutica, es la disciplina que se estudia para hacer este ejercicio. Bien, por lo tanto, la hermenéutica nos plantea una serie de bases, o de conceptos, o de principios, que cualquier persona que quiera interpretar la palabra de Dios debería tener en cuenta al menos a la hora de hacerlo. Bien, eso es interesante. Tomar el texto original, las lenguas originales, el significado, el contexto, un montón de cosas que rodean al texto principal. Bien. Ahora, sin embargo, aunque hay muchas reglas de hermenéutica, yo le diré el orden que considero que es adecuado para que no nos confundamos, porque hay gente que entiende la hermenéutica como una ciencia. Yo voy a la palabra de Dios y la disecciono como si fuese un insecto y empiezo a ver cosas aquí y como conozco los idiomas originales, pues empiezo a opinar. Sí, empiezan a tratarla como si fuese un libro científico o como si fuese un método científico la hermenéutica. El primer paso para que una persona pueda interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? Ser iluminado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró la palabra. Creemos que es la palabra de Dios, no que es un periódico. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, contiene ciencia, contiene historia, tiene un montón de tipos de textos, pero esto es la palabra de Dios. Entendemos que es la palabra de Dios. Por lo tanto, si Dios no me ayuda a entender su palabra, tengo un problema porque está velada para mí. El mayor ejemplo que tenemos, ¿cuál es? Personas que tenían a la palabra de Dios encarnada y que no la reconocían, los fariseos. Tenían a Cristo allí, pero no lo reconocían, estaban velados, ¿verdad? Entonces, el primer paso es que Dios, el Espíritu Santo de Dios, ilumine mi entendimiento a la hora de leer la palabra de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque esto implica, por lo tanto, que solamente un hijo de Dios puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque si yo no soy templo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en mí, si el Espíritu Santo no habita en mí, no está haciendo una obra en mí, ¿cómo yo voy a entender correctamente la palabra de Dios? ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día se encontrarán un montón de teólogos en muchas universidades que saben un montón de hebreo, un montón de griego, un montón de cosas en Oxford, en un montón de sitios, pero no son hijos de Dios. E interpretan la Biblia como si fuese un libro humano. Y sacan conclusiones acerca de la palabra de Dios, pero no son creyentes ni creen en el Dios del que están hablando de su palabra. Esto es tremendo. Entonces, si yo no creo en el Dios que inspiró la palabra, es difícil, no, es imposible que yo pueda entender lo que Dios está revelando por medio de ella. Aclarado ese punto, evidentemente la hermenéutica también nos sirve para saber lo que es el contexto, las lenguas originales, qué tipo de texto es, por ejemplo.
Un libro poético no se interpreta en la Biblia al igual que un libro histórico. La poesía hebrea contiene un montón de metáforas. No es lo mismo un libro apocalíptico o profético del futuro, como Apocalipsis, que una epístola. Si usted interpreta Apocalipsis como una epístola, va a entender literalmente todo, y no todo en el texto parece literal, sino más bien una visión de tiempos futuros y metafórico, ¿no? Bien, ahora sí, les voy a poner aquí la diferencia entre exégesis y eisegesis. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, hacemos un ejercicio de exégesis bíblico. Es el texto hablando al lector. Es decir, del texto saco algo hacia el lector, ¿sí? Bien. Esto implica contexto bíblico, lenguas bíblicas, tipo de escritura. Es decir, qué tipo de libro es. Eso es una exégesis. Ahora, la exégesis es del lector al libro. Yo tengo una necesidad, yo tengo un problema, yo tengo una circunstancia, voy a la palabra de Dios para ver cómo aplica a mi vida. ¿Qué es importante? Hacer antes la interpretación que una aplicación de un texto bíblico. ¿Por qué creen que esto debería ser importante o valorarían que es adecuado? Para poderlo aplicar correctamente. Si no sé lo que significa el texto, ¿cómo lo aplico yo de forma adecuada? Es decir, si yo no he interpretado un texto y lo aplico directamente a mi vida, estoy haciendo un pretexto. Tengo una necesidad, tengo algo que yo creo que Dios me hable, voy a buscar donde parece que cuadra que Dios me habla de esta forma. ¿Se dan cuenta? Es un pretexto. Estoy saltándome la pauta de qué es lo que Dios dijo por medio de su palabra en este momento, con este autor, a esas personas. Si me salto ese paso, yo tengo una necesidad particular y busco algún versículo que crea yo que puede decir eso, pero no siempre dice eso, ¿sí? Por eso es anterior a la aplicación siempre la interpretación bíblica. De ese tipo de ejercicio, de aplicar el texto bíblico ignorando la interpretación bíblica, nacen las herejías, las falsas doctrinas, las sectas y un montón de confusiones en la iglesia evangélica. Siempre ocurre de ahí. Cojo un texto, no me importa en absoluto cuál es el contexto, no me importa quién lo escribió, ni a qué lo escribió, ni qué estaba pasando en aquel momento, yo quiero que el texto diga esto. ¿Y sabes qué? Voy a conseguir que lo diga. Oiga, pero es que eso no tiene nada que ver con lo que está ahí. No me importa, es lo que dice y a mí me sirve. Bien. Por eso, si se fijan, en nuestras predicaciones de domingo siempre digo, ahora lectura, ahora interpretación, ahora aplicación, y vamos siempre en ese orden. Sería mucho más cómodo para un predicador como yo predicar en 25 minutos. Le hago la aplicación y me voy a mi casa. Pero le predico 55, porque le explico la interpretación. ¿Por qué hacemos este ejercicio en una iglesia pública, en culto de domingo? Porque considero, en este tiempo más que nunca, pero en todos los tiempos de la iglesia, que si un predicador se pone en un púlpito y aplica un texto de la Biblia sin explicarle usted antes la interpretación a la que él ha llegado, está secuestrando su confianza. Está secuestrándola, está dando por hecho que usted asume y cree que la interpretación que él tiene es correcta, pero usted no sabe cuál es. ¿Qué es lo que pasa en las predicaciones de hoy en día? Que son discursos. Insisto, no hablo de predicaciones motivacionales, eso no es una predicación, eso es otra cosa, pero los que predican la Biblia, si yo tengo una interpretación que no le explico a usted y solo le doy una aplicación, corremos el riesgo de que usted no esté de acuerdo conmigo en la interpretación que he hecho, y por lo tanto tampoco en la aplicación. Por eso considero un acto de humildad y de coherencia explicar antes la interpretación y después aplicarla en cada momento. Ahora, aplicaciones siempre decimos que hay muchas. De hecho, le diría más, el ejercicio de interpretar el texto bíblico públicamente en predicación, lo considero hoy en día más importante que la aplicación. ¿Por qué? Porque yo puedo aplicar el texto de forma general a una iglesia creyendo que eso es lo adecuado, ¿verdad? Dios me lleva a aplicarlo, pero a lo mejor usted no le aplica. No, la aplicación puede ser otra para usted. Pero si conoce la interpretación, si usted ha oído la interpretación, Dios ya le está hablando a usted en la interpretación. Y ya le está aplicando a usted cosas que yo ni sé, porque explicamos la interpretación. ¿Se dan cuenta de la importancia? Bien. Sabiendo esto y aclarado esto, interpretación antes de la aplicación, decir la interpretación, ser humildes a la hora de expresarla, de ser coherentes a la hora de expresarla, decir cómo ha llegado usted a esa conclusión, por qué palabras lo apoyan, qué sentido tiene en el texto, si el contexto realmente aplica esa interpretación. En base a eso, usted puede aplicar de forma mucho más correcta un texto bíblico. Aclarado esto, ahora vamos a leer el texto. Dice, el hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación.
en más de una ocasión, les he dicho, ¿qué tenemos que hacer con un texto tan rimbombante de la Reina Valera? Porque solo me pasa a mí. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, suena muy rima, pero es complicado. ¿Qué solemos hacer con un texto complicado en Reina Valera? Ver otra versión, porque nos puede ayudar a entenderla, ¿verdad? Probablemente una más dinámica. La NBI dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. ¿De qué tipo de humildad creen que está hablando Santiago aquí? ¿Alguien pobre económicamente? ¿Alguien está de acuerdo con Susana? ¿No? ¿Tú qué crees? ¿Vale? ¿Más opciones? Humildad ante Dios, pobre económicamente, pobreza económica. Bien. ¿Sí? ¿No? Bien. Le diría muy convencido que habla de pobreza económica. Porque ahora vamos a verlo por qué, ¿eh? Vamos a explicarlo. Pero él habla de pobreza o de riqueza económica. Piense que después cuando dice el rico en su humillación y desarrolla el texto, el rico es como la hierba que se seca, no está hablando de riqueza espiritual, está hablando de riqueza física y material que se evaporará y que desaparecerá cuando seamos llevados a la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, pobreza y riqueza. Ahora, evidentemente Santiago, que es pastor, en vez de llamarlos pobres, los llama humildes, porque es un buen pastor. No te dice, oye, el hermano pobre, no, el hermano humilde, de humilde condición. Evidentemente es bastante más cercano y humano, ¿no? Ahora, ¿por qué necesariamente debe entenderse aquí, y aquí sí estoy interpretando solo esta sección, ¿por qué debe entenderse necesariamente aquí condición humilde como pobreza material? Primero, 3 motivos que yo le doy. Porque nunca se diría a un creyente, independientemente de su clase social o recurso económico, que es pobre espiritualmente. No puede ser un creyente pobre espiritualmente. Un creyente es rico espiritualmente. Nosotros, antes de Cristo, éramos pobres espirituales, en bancarrota espiritual. Toda la deuda estaba en nuestra contra. Pero en Cristo somos ricos espiritualmente. Hay un montón de textos bíblicos que acreditan lo que le estoy diciendo. No se piense que estoy aquí hablando de Efesios 1 al 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Romanos 8, 16 a 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos herencia en la vida eterna. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. No se está refiriendo a una riqueza económica, es una riqueza espiritual. Colosenses 2, de 2 al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Lo aclara Pablo para que no haya dudas. Los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ningún creyente es pobre espiritualmente porque ahora el Espíritu Santo mora en él y es templo del Espíritu Santo de Dios y le espera la gloria eterna. Somos ricos espiritualmente. Segundo, porque en el contexto de que está hablando Santiago, recuerden, estamos siglo I después de Cristo. En la época romana había clases sociales. ¿Saben lo que son las clases sociales o estamentos? Hasta la Edad Media era muy habitual. Uno nacía campesino y moría campesino. Uno nacía asalariado, moría asalariado. En Roma nacías esclavo y, salvo alguna excepción, morías esclavo. Nacías rico y noble en Roma y eras rico y noble a perpetuidad, ¿sí? Había clases sociales, estamentos sociales, aristócratas, soldados, mendigos, jornaleros, esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. Por lo tanto, tiene mucho sentido que haya creyentes pobres dentro de los creyentes a los que está escribiendo Santiago. Y además, recuerden que Santiago está escribiendo a creyentes que habían salido ¿de dónde? ¿Por qué habían salido de Jerusalén? Porque los perseguía, entre otros, Pablo, ¿verdad? Gente como Pablo los perseguía. ¿Y qué habían dejado en Jerusalén? Su casa, su trabajo, sus medios económicos, todo. ¿Y con qué se ha venido?
con nada, sin blanca, a esa gente que se ha empobrecido por una persecución, les está escribiendo Santiago. Están pobres económicamente. La persecución ha generado pobreza. Ahora, pregunta, ¿puede un creyente ser pobre? Hemos dicho que espiritualmente no, pero ¿puede ser un creyente pobre económicamente? No me digan estas cosas. Hombre, por favor, yo venía a ganar dinero siendo creyente. ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde está el oro que caiga del techo? ¿No? Pues entonces no me hago creyente, me hago musulmán. ¿No? Claro. Esta sección es muy importante porque se puede aplicar de forma directa. No todos los creyentes tienen la misma clase social. Y no por eso son peores creyentes, ni menos creyentes. Ni Dios los ama menos. Ah, si soy rico y soy creyente, ¿Dios no me ama más que si soy pobre y soy creyente? No, Dios no te ama más, ni tampoco menos. Cristo murió por ti igual que por el pobre. Los dos, si son hijos de Dios, evidentemente, Dios los ama por igual. Por eso, Santiago se relaciona como una epístola de la justicia social. Ustedes, que son creyentes, pobres económicamente, pidan con fe y Dios les dará dinero. Dice esto Santiago, ¿el consejo de Santiago es ese? Dice, confiésalo, decláralo y casa en Malibú y un jet privado como yo. Les dice eso, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Es el consejo pastoral? No. ¿Dónde está aquí? No les dice, si eres pobre, te falta fe, hombre. Tienes algún tipo de maldición generacional. Lo que tienes tú es un problema de falta de fe y por eso eres pobre. ¿Les dice todas esas cosas? Sería el sitio adecuado en la Biblia para decirles semejante amonestación. Sois pobres porque no tenéis fe, como yo y soy rico, ¿no? ¿No das suficiente? Si el poco dinero que tienes, Nacho, lo das, quizá tengas más. Sé generoso con lo que no tienes, ¿verdad? Claro. Este es un problema troncal hoy en día en la iglesia evangélica nominal. Y sabemos perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Si no tienes dinero, tienes falta de fe o estás en pecado. Esto es una barbaridad. Esto es atroz. Someter a las personas a semejante escrutinio, espiritualizando este asunto, para mí es algo de las cosas más peligrosas que hay en este siglo. Si tienes dinero, entonces eres una persona con fe, eres mi amigo. Que también pasa al revés. Si tienes éxito económico, eres un buen creyente. A lo mejor el tipo está robando en la empresa. A lo mejor el tipo es un codicioso. A lo mejor el tipo eres un buen creyente. Dios te bendice con dinero económico porque lo importante es que Dios te bendiga con cosas materiales. Aquí lo que importa es abundancia en riquezas materiales. Mira, no me importa ni las virtudes del espíritu ni los frutos, ni el gozo, ni la paz, ni la paciencia, ni el amor. Yo lo que quiero es ver billetes. Claro, hay un problema en este sentido. Y lo que pasa, si se fijan en este tipo de ambientes, y no le voy a llamar iglesias porque no considero que sean iglesias, lo que allí ocurre es un culto al dinero. Porque no dejan de hablar de dinero. Su Dios es el dinero, le rinden culto al dinero, muestran cómo el profeta del dinero es exitoso con el dinero y Dios es el dinero. No paran de hablar de eso. Pasan 5 ofrendas, 4 ofrendas, las primicias, todo el pack completo. Tú te vas de allí, te vas realmente pobre, te han robado hasta la cartera. ¿Sí o no? Pero bueno, soy así de claro porque es lo que está pasando y sigue pasando a día de hoy. Así es lo que está ocurriendo. Entonces, todo eso no nace del Evangelio, no nace de la palabra de Dios. Nos está diciendo Santiago que está escribiendo a gente pobre económicamente y sabe que están pobres, ¿eh? Y les está hablando. ¿Y cuál es el consejo de Santiago? ¿Qué consejo les da? Que trabajen más, que se dediquen al comercio como demás. ¿Qué les da? Si no tienes recursos económicos, si estás pasando por problemas económicos como creyente, ¿qué es lo que te dice Santiago? Que si eres pobre económicamente, no debes sentirte menor creyente que otro que tenga más que tú. De hecho, deberías entender que tu riqueza está en los cielos con Dios y que por lo tanto esto es algo transitorio y temporal y que quizás Dios te quiera en esa condición de humildad o pobreza durante muchos años de tu vida. Si lo entiendes como un trato de Dios para tu vida y lo entiendes que no es lo más importante en tu vida, no vas a tener problema con eso, ¿eh? Yo no estoy haciendo tampoco aquí doctrina de la pobreza. Trabajen, esfuércense, sean responsables. Varones de esta sala son los responsables principales de la economía de su hogar. Los responsables principales son el ejemplo, la fuerza de su hogar. Trabajen, esfuércense, mantengan su hogar y sean fieles al llamado de ser varones en este tiempo.
Mujeres, cooperen con sus maridos, sean responsables, buenas mayordomas, buenas administradoras, cooperen en todo lo que puedan, en grado y forma, pero el responsable principal de la economía financiera de su hogar es el varón. Ya me pueden apedrear, pero que me apedrean feliz como Esteban. Ya lo he dicho. Hay que volver a entender nuestro rol, no como... El varón tiene unas virtudes que Dios le ha puesto y la mujer otras. Bien, el varón responsable tiene la fuerza, el empuje y la dirección que Dios le marca para ser responsable en la economía de su hogar. Es así de sencillo. Eventualmente pudiera ocurrir que por X motivos uno se quede en casa, otro... Yo no estoy debatiendo casos puntuales. Estoy hablando de la forma general en la que la palabra de Dios nos presenta a los varones y a la mujer en cada uno en su rol. Y no es malo, es bueno. Es bueno. Ahora, ¿debemos ser responsables? Sí. ¿Eso puede impedir que venga una crisis económica a un país y te quedes pobre? No. ¿Que te persigan y te quedes pobre por asuntos del Evangelio? No, te puede ocurrir. ¿Eso es malo? No. Está diciendo Santiago que eres un buen creyente. No eres un mal creyente por eso. Otra cosa es que tú despilfarras dinero y tú no tengas dinero porque no es que no lo ganes, es que lo pierdes. Claro, eres un mal mayordomo de lo que Dios te da. Evidentemente te quedas pobre porque eres negligente en tu administración. No estamos hablando de ese caso, estamos hablando de un caso expreso, de una situación que no tiene que ver con la persona, sino con el contexto que está viviendo. Persecución, crisis económica, guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Si el creyente es de condición humilde, no debe sentirse menor que el que tiene más. Si el creyente es rico, no debe sentirse mayor que el que tiene menos, que también ocurre. El creyente de condición humilde, pasando una pobreza como la que están pasando estos hermanos, debe recordar que su gloria está en Cristo, que a Él le espera la exaltación, que un día, independientemente de la pobreza que haya vivido en este mundo y en esta tierra, estará con su Dios para la gloria y por la eternidad. Eso es lo que le espera. No tenías un duro aquí, pero en el cielo te espera toda la paz, todo el gozo y toda la plenitud en la gloria con Cristo. Eso es lo que espera un hijo de Dios, tenga o no tenga dinero en su cuenta bancaria. Ahora, el creyente que es rico, recuerde que su condición es temporal. A él también se le va a acabar la riqueza, humanamente hablando. Que disfrute de lo que tiene aquí, no está mal en ese sentido, que sea buen administrador, que sea generoso con otros, pero que eso se va a acabar, ¿eh? No va a tener más que el que tiene menos aquí. Ahora, hay una palabra bastante particular a las que son tiquismiquis con las palabras. La palabra que utiliza Santiago es jaomai. Hacer alarde, jactarse, enorgullecerse. La palabra es enorgullecerse. Recuerden que el griego en el que escribían los autores bíblicos es un griego koiné, un griego común, una lengua común. No es el griego de los filósofos, no es el griego de Platón, no es el griego de Aristóteles, no es el griego aristocrático de cuna, de personas que estudiaban. Es un griego mucho más tosco y básico, lenguaje de la calle. Por lo tanto, en este sentido, cuando dice enorgullecerse, debe entenderse en un griego con pocas palabras y que puede significar muchas cosas. Jactarse, enorgullecerse, hacer alarde, todo eso significa en el griego koiné. Esta palabra, que es la que utiliza Santiago, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿puede sentirse orgulloso un creyente? A ver, votaciones. Quiero saber su opinión. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Pregunta trampa, dice Nayara. No quiere dar el sí, te das cuenta, ¿verdad? Bien. Fíjense, vamos al castellano. Lo primero que tenemos que entender es qué entendemos por orgullo. Ahora, evidentemente, usted puede tener una concepción de orgullo y otra diferente, otra... Vamos al castellano y a la Real Academia Española, lo que define como orgullo, ¿de acuerdo? Yo le he buscado las 3 primeras acepciones o significados. En un diccionario, en el caso de la Real Academia Española, que es muy bueno y muy completo, le recomiendo que utilicen muy a menudo. El primer significado es el principal, el 1. El segundo, secundario, el tercero, va en ese orden. Por lo tanto, se entiende lo que significa, aunque tengan más significados o acepciones, ¿de acuerdo? Ahora, le he puesto los 3 primeros de la Real Academia Española. Primero, sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo en lo que una persona se sienta concernida. Segunda, arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar sentimiento de superioridad. Tercero, amor propio, autoestima. Ante estas 3 definiciones,
¿El creyente puede sentirse orgulloso? Hay un resquicio para Santiago, hay un resquicio. Fíjense. En la primera acepción, las 2 y la 3 evidentemente no. Está claro que se refiere al pecado de orgullo. La propia Real Academia nos lo deja muy claro. En la primera hay una posibilidad, porque dice, sentimiento de satisfacción ni por logros propios, ni por capacidades propias, ni por méritos propios. Eso es pecado. Por algo en lo que una persona se sienta concernida. Ahí sí. Ahí sí. ¿En qué se siente un creyente concernido? En Cristo, en su salvación en Cristo. ¿Siéntete orgulloso en ese sentido? Sí, lo aceptaría etimológicamente hablando, con el castellano. Sí, en ese significado de la primera acepción de la Real Academia Española, en ese matiz sí lo acepto. Una persona, un creyente, se puede sentir concernido de la gloria que le espera en Dios, sabiendo que es Dios, el autor, Cristo el que obtuvo los méritos, que la obra es de Dios por él, y se siente orgulloso de la obra de Dios por él. Glorificando a Dios por ello, reconociendo a Dios por ello, pero sí, siente ese punto de decir, yo llegaré allí. Dios me va a llevar allí. Gloria al Señor por eso. Sí, estoy viviendo una calamidad. He perdido mi casa, he perdido mi trabajo, estoy en otra tierra extraña. Mira todo lo que pasa. Pero Dios me espera del otro lado. En ese sentido, que es al que está apuntando Santiago, podríamos decir, en el español al menos, que esa acepción sería válida de sentir orgullo. En ese sentido explico, ¿de acuerdo? En todos los demás, no. Un creyente no debe sentirse orgulloso ni por sus propios méritos, ni por logros, ni por capacidades, ni por exceso de estimación propia, ni por vanidad, ni por arrogancia, ni por amor propio, ni por autoestima. Todo eso lo descartamos, ¿de acuerdo? Que, por cierto, la palabra autoestima, muchas veces dice, tienes baja autoestima. Autoestimarse es una cosa bastante orgullosa, ¿verdad? Es el estima que tengo de mí, yo. ¡Wow! ¿Cuánto humanismo ha entrado en la iglesia moderna, por favor? ¿Cómo que autoestima? Relacionamos autoestima con tener un alto concepto de nosotros mismos. No, la autoestima también puede ser un bajo concepto de mí mismo. Sigue siendo autoestima y sigue siendo orgullo. Si yo creo que soy menos de lo que yo soy en Dios, es orgullo. Porque creo que Dios no ha hecho una obra en mí. Si yo creo que soy más de lo que soy fuera de Dios, eso también es orgullo. El complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, ambos son orgullo. Aunque se manifiestan de forma totalmente opuesta, pero sigue siendo orgullo. Cualquier sentimiento de afecto de un creyente hacia Dios, hacia lo que Dios ha hecho en su vida, ha hecho en los demás, hacia lo que Cristo ha obtenido en la cruz del Calvario, a los méritos de Cristo, a la persona de Jesucristo, a lo que nos espera por la eternidad con Dios, creo que es un afecto legítimo y que Dios ve como bueno el, en este caso, como dice Santiago en la Revela, gloriarse, ¿no?, en la exaltación. Si ese es, insisto, el afecto. Si ese, insisto, es el motivo. No, tampoco espiritualicemos algo que no es. Hay gente que dice, yo soy hijo de Dios y parece que vaya, yo soy hijo de Dios, no me toques. Cuidado. Si la actitud me lleva a la arrogancia, el orgullo, todo eso que supuestamente era bueno se perdió en un solo segundo. Como le he dicho en alguna ocasión, somos tan orgullosos que somos orgullosos hasta cuando somos humildes. Digo, mira, me siento orgulloso de lo humilde que soy. Vaya, menudo. Adelante, John. Entiendo perfectamente el hecho. El tema es, yo siempre diría, ¿qué es lo que hay en tu corazón para decirlo? En la actitud. Hay algo muy curioso en los seres humanos y lo egocéntricos que somos. Buscamos acogernos incluso a los méritos y virtudes de otros. O sea, deja que la persona, las demás, o sea, no nos hace ningún favor. Ahora, puede ser una opción que se quiera apropiar, me siento orgulloso de ti, porque ¿te acuerdas cuando yo te dije que estudiases y no querías estudiar? Y le empieza a recordar todas las veces que... Esa sería una. Dos, ¿qué es lo que produce en el chico? Si produce orgullo, vanidad, creerse mejor que los demás, tampoco le ayuda. Entonces, a veces no es que a mí me afecte como padre, en este caso, o como pastor. Un pastor se puede sentir orgulloso de un creyente en el sentido de, mira cómo perseveró el cabezota, le costó, pero perseveró, ahí está, guerreando, ¿no? Pero a lo mejor se lo digo y le estoy chafando el espíritu. Me siento orgulloso de ti, John, y va John, ya está. Podría ocurrir. Entonces, lo que puede ser para mí algo inofensivo, a ti no te produce eso. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este sentido. No todo el mundo le hace bien que le den palmaditas en la espalda. Y tampoco es bueno andar pidiendo siempre palmaditas en la espalda. Entonces, lo que quiero decir, más que el lenguaje, que puede confundirnos, siempre revise su corazón. Aquí lo que importa es el corazón.
Yo puedo decir públicamente y alguien lo puede entender mal y puede ocurrir, me siento orgulloso, y le dirá, qué vanidoso, aunque yo no estoy diciendo eso, pero Dios ve mi corazón. Aquí lo que importa es el corazón, hermanos. Uno puede tener unas palabras muy adecuadas también y por dentro es un orgulloso. No hay cosa más horrible que esa persona que siempre parece la mosquita muerta, pero por dentro está pensando, soy el moscardón más grande de la colmena. Claro, es que el orgullo se manifiesta. Mire, no ignore las maldiciones de Satanás. El orgullo se manifiesta de toda forma posible. Yo he visto de todo. Y he sido capaz yo, como orgulloso, experto en orgullo, hacer de todo. Hacerse el poco, hacerse el mucho, el héroe, el pobrecito, ¿sí o no? Entonces, lo que quiero decir es que analicemos, vayamos al corazón. ¿Qué es lo que me produce esto a mí? ¿Es un afecto sano? ¿Es un afecto codicioso? Como decía Near, posesivo. ¿Por qué es mi hijo? ¿Por qué tal? O sea, eso es lo que hay que analizar. Si usted tiene eso claro, bueno, evidentemente habrá palabras más adecuadas que otras, ¿no? El amor de complacencia, le diré más, bíblicamente, Dios solo lo tiene en Cristo. Dios el Padre solo se complace en su Santo Hijo, Jesucristo. Si nosotros, Dios haya complacencia en nosotros, es porque estamos en Cristo. Si no, olvídate. Puede haber un amor de benevolencia o de beneficencia de Dios, pero de complacencia solo su Santo Hijo. Por eso los creyentes recibimos un amor diferente y especial en Cristo que el resto de personas que no son creyentes. El amor de complacencia en Cristo. Solo reservados para los hijos de Dios. ¿Pero Dios no ama igual a todas las personas? No. Dios ama más a sus hijos. ¿No sabe usted esto? ¿Usted a quién ama más? ¿A sus hijos o al niño que va a la clase al lado de ellos? Ama más a sus hijos. ¿Por qué? Porque son suyos, ¿verdad? Ese mismo sentimiento de afecto cercano hacia ellos es el que Dios tiene para con sus hijos, en Cristo. El amor, insisto, de benevolencia, de beneficencia y de complacencia. Complacencia solamente en Cristo. Bien, aclarado eso, como les he dicho, Santiago usa la palabra rico para hablar de rico económico, no hay duda, pero no utiliza pobre, dice humilde condición. Y esto es maravilloso porque nos revela una vez más el corazón de Santiago. Y no solamente lo llama humilde en vez de pobre, sino que lo llama hermano. Y aquí te mató Santiago con la prosperidad y el evangelio de la prosperidad. Hermano pobre. ¡Ay, pero! Hermano en la fe. Déjate de cuentos chinos, es un hermano. No le falta ni fe ni tiene un problema particular. Lo que es un hermano y trátalo como un hermano. Y toda la epístola de Santiago va a presidir esta idea, Va a presidir cómo se debe comportar un creyente para con otros creyentes que están en peor situación, muchas veces económica, que él. Y cómo la Iglesia debe organizarse para suplir, nutrir, ayudar, reconfortar y tratar sin acepción de personas a un hijo de Dios porque tenga o no tenga. Esto lo vamos a ver en toda la epístola de forma general. Y ahora, después de mi gran exposición, voy a dar un giro de volante. Porque le he dicho que casi todo lo que he dicho es una aplicación del texto sobre creyentes de diferentes clases sociales, creyentes ricos y creyentes pobres. Y la aplicación es muy práctica para la iglesia de hoy en día, creo, y para cualquier tiempo de la iglesia, en especial hoy también. E incluso se podría predicar sobre este tema o hacer un taller específico de la economía en un creyente. Sin embargo, esta aplicación no sería la mejor, ni de las mejores, ni mucho, ni nada parecido en este texto bíblico. Y eso es lo que pasa cuando hacemos una aplicación antes de interpretar el texto de forma correcta. Pregunto, ¿alguien nota alguna diferencia en cómo Santiago habla de los humildes que de los ricos en el texto? ¿Notan que falta algo? ¿No? Vamos al texto otra vez. Ahí está la clave. Ahí está la clave del texto original. Ahí está la interpretación correcta. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación. Santiago no menciona como ricos a los hermanos, o a los hermanos como ricos. Menciona que son los hermanos los que están siendo pobres en ese momento. No asocia expresamente o explícitamente que el rico sea creyente. Dice que el pobre, al que está escribiendo, es el creyente porque le está escribiendo a ese. Pero no está diciendo que los ricos son los creyentes en esta ecuación. ¿Por qué esta debe ser la interpretación correcta? Y por lo tanto Santiago está hablando a creyentes hermanos en la fe pobres
comparándolos con ricos en la vida normal y corriente que no son creyentes. ¿Por qué debería ser la interpretación principal del texto, o al menos la más adecuada desde mi punto de vista? Y les he dado un giro de están todos así. Porque el texto sigue, hay que leer el texto en su sección completa. Porque ahora habla de los ricos, y cómo ubica Santiago a los ricos. No los trata como hijos de Dios, los trata como personas temporales, codiciosas, que viven su riqueza en este mundo y que se van a esfumar. Dice, porque él, el rico, pasará como la flor de la hierba. Un creyente no pasará como la flor de la hierba, permanecerá en Cristo. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Se dan cuenta? Si interpretamos el texto antes de aplicarlo, la aplicación era preciosa, podría seguir con ella y todos, qué bien, hemos hablado del Evangelio de la Prosperidad, lo hemos condenado, qué bien, hemos hablado de poder ser un creyente rico o un creyente pobre. Si la aplicación es preciosa, pero el texto no está diciendo eso en la interpretación. ¿La interpretación correcta cuál es? La interpretación más correcta del texto bíblico, de esta sección, desde mi punto de vista, es afirmar que Santiago está alentando a creyentes judíos en la dispersión que habían perdido sus posesiones económicas y materiales, que se habían quedado sin recursos, y esto les puede llegar a pensar que de qué sirve haberse acercado a Cristo si ahora viven consecuencias terribles inmediatas de haberse entregado y acercado a Cristo. Y que si se comparan con una persona que no cree, que tiene más dinero y mejor vida aquí en la tierra, dirán, es que esto es tremendo. Es que fíjate, yo antes no creía en Jesús y estaba en Jerusalén. Y ahora creo en Jesús y me persiguen, pierdo mi casa y me veo con los demás, ese no cree en Jesús y sigue como si nada. Con sus posesiones materiales, rico, feliz de la vida. Ahí está apuntando Santiago. Y ahora Santiago recuerda, calma muchacho. Sí, ahora lo ves feliz, pero se va a secar como una flor cuando le da el sol. Y tú vas a permanecer en la exaltación. Ahí está apuntando Santiago. Hemos perdido nuestra casa, nos han perseguido. Les escribe el pastor de la iglesia que ustedes abandonaron. Una carta. Hermanos, sé de su humilde condición. Ahora, sé que de su humilde condición les está provocando a ustedes compararse con las personas que tienen dinero en su contexto y que no conocen a Dios. Y sé, además, que eso provoca en ustedes una fatiga en su espíritu, porque dicen, ¿de qué ha servido? O sea, Señor, lo primero que he visto, el primer fruto que yo he tenido de ser creyente no es abrazos en la iglesia, no es la comida fraternal, no, es que me han echado de mi casa. Piense por un instante el día que usted dijo, yo acepto a Jesucristo como Señor y Salvador, y de repente la Guardia Civil, llévenselo. Eso es lo que han vivido ellos. Ese es el contexto. Y ellos, pues imagínense en la cárcel y pasando a la gente libre por la calle. Pero si ese es un pecador, Señor, y yo estoy aquí en la cárcel. Pero mira ese, gozando de su libertad, y yo estoy aquí preso. En esa situación, en ese contraste, hermano, pobre, usted gloríese en lo que le espera. El rico, que se rebaje, porque no tiene nada. Pero no incluye al rico como hermano. Insisto, la demostración para mí evidente es que habla del rico 2 veces como sujeto en la sección segunda y lo pone como marchito, pero al pobre no. Si al pobre no lo pone como marchito y al rico lo pone como marchito, uno de los dos no es hijo de Dios. Esa es la interpretación correcta del texto bíblico. Por eso, la aplicación que les he dado no aplicaría en este texto. Porque si yo interpreto el texto de esta manera, la aplicación, por lo tanto, debería ser muy diferente. Hermano, no se compare con aquellos que tienen mucho en esta vida y no creen en Dios, porque no tienen nada. Aunque aparentemente tengan mucho ahora de forma temporal, no les espera la vida eterna en Cristo. Y son los más pobres espiritualmente que hay. Y tenemos que tener pena de ellos, no celos de ellos. Si usted es fiel a Cristo, si usted permanece en Cristo, si usted es hijo de Dios, a usted le espera la gloria. Tengas o no tengas dinero aquí en la tierra. Seas monaguillo o entregues tus bienes como Francisco de Asís o como Pedro Baldo. No importa tanto el dinero de tu cuenta bancaria, importa que Cristo te haya redimido, que seas un hijo de Dios. Y el que tiene mucho en esta vida, pero no ha conocido a Cristo, ¡ay! Cuando vengan los lloros y los lamentos y el crujir de dientes. Esa es la aplicación principal de este texto interpretado de esa forma. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Porque no gusta. Porque es mucho más exitoso presentar un modelo de éxito que sea temporal y aquí ahora. Como si el Evangelio no trascendiera la vida eterna.
Porque ¿qué pasa? Que como yo no me puedo conformar o contentar en lo que Cristo ha ganado por mí, por la eternidad, quiero de alguna forma vivirlo ahora. Soy cortoplacista, con el riesgo que eso implica. Cuando la Biblia dice que Jesús, el Hijo de Dios, no tenía donde recostar su cabeza y que fue pobre, económicamente pobre, Jesús, podemos decirlo, y lo digo con todas las letras, sin ninguna vergüenza. Jesús, económicamente hablando, en el escalafón de la ciudadanía romana de aquella época, era un pobre judío. Jesús nació en un pesebre. Jesús no tuvo posesiones materiales. Cuando Jesús muere, guardan la capa, que tenía cierto valor, y lo entierran en una tumba unos discípulos, el José de Arimatea, porque Jesús no tiene una tumba para enterrarse como tal. Otro texto maravilloso de Jesús. ¿Qué ofrecen cuando van a presentar al niño en la circuncisión? 2 tórtolas, la ofrenda más pobre que tenía un judío. O sea, José y María eran gente humilde. ¿Qué dice María cuando el ángel le dice? ¿Cuál es el Magnificat de María? A lo humilde has escogido, porque ella sabe qué tipo de mujer es, en qué condiciones. Es una mujer que vive en la piedad de Dios, pero económicamente hablando no ha cogido una princesa. Ha cogido a María desposada con José de Nazaret. Nadie ha cogido lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? A lo vil y menospreciado escogió Dios. Claro, esa es la verdad. Entonces, en ese sentido, creo que Santiago está apuntando hacia aquí en una interpretación correcta del texto. Lo otro aplicaría de otra forma. Podría ser una aplicación secundaria o terciaria, pero explicando la interpretación, yo lo descartaría como aplicación. Pobres de espíritu, el mensaje principal de Jesús era: he venido a salvar pecadores. He venido como médico a curar enfermos. He venido a salvar pobres de espíritu. Si tú no te consideras un pobre de espíritu, no tienes parte en el reino de los cielos. Si tú te reconoces pobre de espíritu, entonces vas a ser rica con Cristo en el espíritu. Es decir, Él cambia, te transforma. Eres una pobre de espíritu porque reconoces tu vacío lejos de Dios. Pero una vez que eres hija de Dios, lo que te espera es la gloria. Lo que nos espera es todo lo que Dios tiene preparados para nosotros en la eternidad. Es decir, somos pobres de espíritu, redimidos por Cristo para llevarnos a la gloria. El problema del fariseo de la época es que se creía ya rico en espíritu sin Cristo, por conocer la ley. Yo soy rico y los pecadores son pobres de espíritu. Y Jesús le da la vuelta a la tortilla y dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los mató. Es que es el texto más polémico. O sea, mira, el Sermón del Monte es la predicación más polémica que existe en la faz de la tierra, en la historia. Es la cosa más fuerte. Tú lees el Sermón del Monte y es una barbaridad. Por eso haremos una serie de sermones sobre el Sermón del Monte, porque en cada frase Jesús va dando cada vez una pincelada más profunda. O sea, Él coge y dice: ¿vosotros creéis que Dios es esto? ¡Bum! Le da la vuelta a la tortilla. ¡Hala! Dios no es nada de eso, es todo lo contrario. ¿Pero qué barbaridad es esta? Para pobres, para necesitados, para mendigos, para leprosos, esos, vine a por esos. Entonces el creyente se reconoce pobre en espíritu, en bancarrota espiritual, mendigo, necesitado de Dios. Claro, sí, esa es nuestra condición, porque nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Ahora, dicho eso, y es la verdad, a nosotros nos espera del polvo a la gloria. Estaremos un día en las bodas del Cordero, estaremos un día... ¿Le recuerdo estas cosas? Porque esa es la victoria de Cristo por nosotros, no es algo temporal. Y eso es lo que realmente merece la pena recordar. En tus pruebas, tribulaciones, angustias, problemas financieros como esta gente, problemas emocionales, en cualquier circunstancia, recuerda la gloria. Recuerda, persevera, porque eso te espera. Y eso tampoco lo puedo negar bíblicamente, allí estaremos. Y yo me gozaré, nos gozaremos con los santos allí adorando, con los ángeles, aleluya. Mira, ¿sabes qué? Mereció la pena siempre confiar en Dios. Claro que sí, es lo que nos garantiza por estar en Cristo. Humilde es aquella persona que no tiene un mayor concepto de sí mismo que el que corresponde y que se sabe dependiente de la gracia de Dios todos los días. Esa es una persona humilde. Ahora, una persona humilde no es una persona que niega lo que es. Yo soy hijo de Dios. Hay gente que eso dice: oh, qué barbaridad, yo creo que iré a la eternidad con Cristo. Estoy seguro de mi salvación. Oh, qué orgulloso. Bien, soy hijo de Dios, por eso te lo digo. No por mí. Por mí no duraría ni un día. Por mí mismo en el camino de Cristo. Pero sé que Dios me va a preservar porque lo dice su palabra. Yo confío en Él. Entonces, claro, aquí el tema es cómo se expresa el orgullo o la humildad. Hay gente que puede entenderlo de una forma u otra, pero humilde es una persona, un creyente, que se siente dependiente de Dios en todo, que confía en la obra de Dios y que se siente en las manos de Dios, como una vasija de barro. Ahora, Dios tomó esa vasija llamada la vid
esa vasija llamada César, Nacho, Nayara, José, y lo que comenzó lo perfeccionará hasta el día que Cristo regrese. Y ahí estaremos plenos. Esa es la verdad bíblica. Yo no me avergüenzo de esa verdad. ¿Por qué me tengo que avergonzar yo de esa verdad? Soy hijo de Dios. Y Dios es mi Padre. Y Jesucristo, mi hermano mayor. ¡Ah, qué escándalo! Bienvenido a la Biblia. Es que eso no es orgullo. Tampoco puedo negar eso. Si negara eso, negaría la obra de Cristo por mí. No puedo negarla. Entonces, en ese sentido, uno sabe su identidad en Cristo, pero, bueno, también puede ser arrogante si uno está por ahí diciendo, mira, soy... Depende cómo lo exprese. Pero lo que quiero decir es que nunca pierda su identidad en Cristo porque creer que eso es ser humilde. Eso no es ser humilde. Eso es tener una confusión de lo que Cristo ha hecho por usted. Nunca tenga confusión de lo que Cristo ha hecho por usted. Tenga claro los méritos de Cristo, ¿sí? Y tenga claro la obra de Dios por usted. Dice Pablo, si lee Romanos 8, es el discurso más arrogante del mundo. ¿Quién nos separará del amor de Dios, de tribulaciones ni pruebas? El Espíritu dice a mi Espíritu que soy hijo de Dios. O es un orgulloso o es un buen creyente. Una de las dos. Creo que es lo segundo. Claro. Entonces, en ese sentido. Ahora, hay ricos en la Biblia que son humildes. Abraham. Lot le dice, no podemos estar juntos. Hay demasiados dineros, cabras, ovejas y bueyes. ¿Y qué hace Abraham en contra de la tradición de la época de un beduino? Escoge el joven primero. ¿Qué barbaridad es esta? Es humilde. Es muy humilde Abraham y muy condescendiente con Lot. Lot lo había él criado porque su padre había muerto, lo había adoptado. Y ahora todo lo que tiene Lot es de Abraham. Y aún así le dice, vamos a repartir, vamos a separar los bienes. ¿Pero qué es tuyo, Lot? Objetivamente, tuyo no es nada. Vamos a separar los bienes, te vas solo. Y no, dice, vale, sí, vamos a separarlos. Cuenta las ovejas y escoge tú primero. Abraham es un hombre humilde, teniendo posesiones materiales. Gloria a Dios por eso. Y toma dos textos, probablemente, termino ya, Santiago cita dos textos. ¿Los han encontrado? Muy bien. Isaías 40, del 6 al 7. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Dios hizo desaparecer. Sopló y no hay ni uno. Otro texto más. Job, muy parecido al de Isaías. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. La fugacidad y temporalidad de la vida es troncal en muchos textos poéticos de la Biblia. Los filósofos le llaman el carpe diem, vive el momento, porque la vida se fuga hacia el futuro en un tiempo que nunca se detiene. Ahora, la Biblia nos llama a vivir el momento. La Biblia nos llama a vivir en Cristo para vivir por la eternidad. Es totalmente contrario el mensaje de la filosofía y de la teología en este caso. Es vive en Cristo para que eso que se fuga de ti un día ya no habrá tiempo y podrás vivir por la eternidad en Cristo. Piensa en el futuro. Piensa en tu vida eterna. No seas cortoplacista, no seas temporal, no seas como ese rico. ¿Recuerdan la parábola de Jesús? Un hombre era rico y tenía muchos labrados y quiso poner un granero. Y hizo un granero más grande y dijo, bueno, comeré y beberé de todo lo que he disfrutado, y se murió. ¿Recuerdan el cuento de la lechera? ¿Sabe el cuento de la lechera? Es un icónico, clásico. Una mujer tenía una vaca y ordeñó la vaca y tenía un cántaro de leche y dice, voy a ir al pueblo para vender esta leche y con lo que gane esta leche me compraré otra vaca y con lo que gane las dos vacas iré a vender más leche y después compraré 4 y hizo todo un sistema piramidal de éxito y de repente se le cayó el cántaro. ¿En cuanto a la lechera? Claro. Temporalidad. Cosas que se vienen, cosas que se van, cosas temporales y materiales. No pongamos nuestra mirada en las cosas temporales, sino en las cosas que son eternas, dice Pablo, ¿verdad? A los Corintios. Ahí nos apunta la palabra de Dios. Entonces, creo, insisto, que la interpretación principal sería esa y que la aplicación debiera ser, por lo tanto, como creyente, independientemente de tu situación financiera o económica, si no es porque estás siendo un mal administrador y mayordomo de lo que te da Dios. Si no es porque tienes la mano rota, te entra 1 y gastas 4. Si no es porque eres un consumista implacable. Si ese no es el asunto, sino que simplemente estás viviendo una situación económica difícil en tu vida, y más si es por causa de la fe, recuerda que Cristo te espera del otro lado, ¿sí? No te compares con un rico de la calle. No tiene nada que a ti te interese y tú tienes todo lo que a él le debería interesar.
¿Sí? Es al revés. Preséntale el Evangelio. Necesita a Cristo. A Cristo que tú ya tienes. ¿Sí? Esa es la conclusión y la aplicación, desde mi punto de vista, correcta en base a la interpretación que les he dado en esta noche. Termino ya. Dicho todo esto, ¿creen que la aplicación que yo hice al principio, esta aplicación de creyente pobre, creyente rico, que se traten con respeto, que los dos tienen el mismo valor, que uno no tiene que sentirse orgulloso por tener más, ni el otro sentirse por menos, sino que somos creyentes, ¿creen que la aplicación sería válida a la interpretación que les he dado? ¿Podría aplicarse, llegar a aplicarse y decir, bueno, va, lo aplicamos? ¿Sí, no? Ahí está el asunto. Por eso he dicho lo importante que es exponer la interpretación antes. Si se explica la interpretación, la aplicación será otra. Ahora, con todo, si la persona te explica la interpretación y después dice, bueno, pensando un poco en este tema, vamos a hablar de este, yo no lo consideraría una aplicación del texto. Lo que sería una buena charla sobre un asunto en particular. Hay otros textos que nos pueden ayudar en ese sentido, y Santiago lo va a hacer, ¿eh? Pero en este texto considero que en base a la interpretación la aplicación no debiera ser esa. Aunque insisto, sea un tema interesante a tratar. ¿De acuerdo? Qué importante entonces es, como les he dicho, que cuando queremos compartir de la Biblia, de la palabra de Dios, antes que estar buscando, Dios mío, háblame, que es lo primero que hacemos. Y eso es bueno, la lectura devocional es, Dios mío, háblame, necesito mucho de ti. Necesito que tú me hables, ¿verdad? Antes de hacer ese ejercicio de eisegesis, hagamos primero un breve ejercicio de exégesis, porque nos va a ayudar a entender mucho mejor el texto y la aplicación va a ser más profunda. Desde mi punto de vista, van a llegar a una aplicación más sólida en el texto bíblico. Cuando predicamos la palabra de Dios, el predicador o la predicación no solamente es la proclamación de la palabra de Dios, si es bíblica, o sea, si la persona está queriendo predicar la palabra de Dios, no solamente es proclamar la palabra de Dios, y es la verdad, exponerla, también debe ser, en este tiempo más que nunca, un acto de transparencia del que proclama la palabra de Dios. El que predica no solamente debe estar persuadido de lo que predica, eso es obvio. O sea, un predicador que no cree lo que está predicando o que no entiende lo que está predicando es una herramienta bastante torpe. Creo que el predicador debe estar persuadido y convencido de lo que está predicando. Incluso le diría, aunque su interpretación no sea la que yo tengo del texto, prefiero un predicador convencido y persuadido de lo que está predicando que una persona que está leyendo a otro autor o que simplemente dice algo convencional o algo para agradarle a usted. El predicador debe estar persuadido de lo que está diciendo. Pero eso no implica no explicar de por qué ha llegado a estar persuadido por la palabra. Y ahí está la interpretación. Oye, el texto fantástico, muy bien, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Es un acto de transparencia, hermanos, de humildad. Mira, he llegado a esta conclusión por esto. No estoy de acuerdo. Bien, yo he llegado por este motivo. Puede ocurrir. Por ejemplo, en este caso, pudiera haber personas que digan, no, yo creo que se refiere al creyente rico también. Yo he explicado por qué considero que no. ¿Quién tiene la interpretación correcta? Dios. Nosotros intentamos llegar lo mejor posible al texto y a lo que está diciendo el autor, ¿vale? Ni más ni menos. Pero debe usted explicar siempre cómo llegó a esa interpretación. No estamos en un tiempo en el que podamos confiar de por sí en que una persona diga una aplicación de un texto, coge un texto, y esto pasa, ¿eh? Empiezo a hablar de un tema, cojo un texto que parece justificarlo, lo aplico y me voy a mi casa. Y uno se va y dice, oye, me gustó mucho. Bien, pero dices el texto. No estoy seguro, no me ha dicho nada de que me demuestre que dices el texto, pero oye, está muy bonito. Sí, es una buena charla, pero no es una predicación. El predicador expone la palabra de Dios en base a una interpretación y la aplica. Si no, le falta una parte fundamental. Y si ha hecho el ejercicio y no lo está compartiendo, está asumiendo que los demás están de acuerdo con esa interpretación. Y eso hoy en día me parece demasiado arriesgado. Usted puede entenderlo de forma diferente. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Digo, para ser justos, y yo me gusta arremeter contra la doctrina cuando es falsa. Ahora, viendo las personas, te diré que hay muchas personas engañadas y confundidas, pero no te diría por vanidad todas, sino por un contexto de miseria. Es decir, el problema que ha pasado en Latinoamérica en particular, y aquí voy a generalizar, el Evangelio de la Prosperidad ha sido tan exitoso allí, aunque nace en Estados Unidos, como siempre, pero allí funcionó tanto, o funciona tanto, o tiene tantos seguidores, porque es como el rasca y gana, hombre. Es como la lotería.
ya eres pobre, ¿qué te espera? Bueno, pues vamos a acercarte a Dios que a lo mejor vas a ser mejor, ¿no? Vas a ser rico como yo. Ahora, es un pretexto para robar a la persona. En Perú hay personas diezmando gallinas. No tiene dinero y pone una gallina allí. Y se la cogen. Algunos dirían, como los de CBD, que caiga fuego del cielo, los consuma, te dan gas de... Porque es una barbaridad. ¿Hasta qué punto? Entonces, claro, el contexto es muy diferente. Si usted vive en Beverly Hills y tiene una iglesia allí, nominal, en Estados Unidos, que la pueda ver, ahí son todos ricos, van todos en Mercedes. El pastor va en Mercedes, el miembro va en Mercedes, el niño va en Mercedes de juguete, van todos en Mercedes. Pero si usted traslada eso, ese contexto social, que me parece demasiado pomposo y opulento en ciertos casos, pero es su forma de vivir, si tú trasladas eso a Guatemala, o a El Salvador, el que es rico es uno, el que está pidiendo dinero a todos, y los demás siguen igual de pobres o más. Va en jet privado el pastor, pero usted va en zapatillas rotas. Claro, no puede ser, es una barbaridad. Entonces, eso es lo que ha pasado. Ahora, el modelo es el mismo que el de la lotería. Créelo y quizá te toque. Es el mismo concepto. Entonces, ¿pero qué pasa? Es gente de humilde condición, que no se les ha enseñado las escrituras, que les cuesta incluso a veces leerla, que no han tenido enseñanza bíblica, y con todo te diré que gracias a Dios que Dios está cambiando cosas en Latinoamérica. Está cambiando bastante en Latinoamérica. El pueblo sí, pero llega un momento que el pueblo dice, vamos a ver, señores, como los de Berea y todo cambia, ¿no? Entonces, Dios trae, al que ama a Dios, Dios le da entendimiento. Pero bueno, es un modelo que se ha propagado de forma terrible, ¿no? El tema es que nosotros, aquí en Europa, no caigamos en el consumismo, en la superficialidad, o también, como dice Santiago, en ver en menos. Una persona viene de humilde condición que se siente en primera fila. Déjenle espacio en primera fila. ¿Cuál es el problema? Lo recibimos con todo lo que se merece un ser humano y con todo lo que se merece, evidentemente que sí. Insisto, Santiago va a tratar mucho este tema en la epístola, ¿vale? Bien, terminamos. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te pido, Señor, que podamos aprender de ella. Tú nos enseñas y nos demuestras, en primer lugar, que pueden venir situaciones en nuestra vida en las que tengamos problemas financieros, no tengamos mucho dinero. En este caso son creyentes en pobreza, viviendo problemas serios económicamente, por causa de su fe, Señor, por causa de creer en ti, de confiar en ti. Y muchas veces, Señor, ya sea un problema financiero, una enfermedad, un asunto emocional, algo en la familia, hay muchas situaciones en las que los creyentes nos podemos sentir ahogados, debilitados, irritados, y comenzamos a compararnos con los demás. Comenzamos a evaluar y decir, Señor, ¿cómo es posible que gente que no te conozca parezca que tenga mejor pan en su mesa que yo? ¿Cómo es posible que gente que no te conozca parezca más feliz que yo? O aparentemente pues, con mejor salud que yo, con mejores recursos que yo. ¿Cómo es posible, Señor, que yo, siendo tu hijo, me encuentre en esta situación? Siempre que venga ese pensamiento en nuestra vida, tú nos llevas, Señor, a la eternidad. Nos llevas a la paz eterna, al gozo eterno, a sabernos hijos tuyos, a sabernos un día delante de tu santa presencia, morando por la eternidad con los ángeles y con los santos, invocando y proclamando tu nombre, y llega el consuelo a nuestra vida. Comenzamos a dejar de ver cosas temporales, comenzamos a elevar la mirada y miramos la eternidad, y podemos comparar que lo temporal con lo eterno no se puede comparar. Algo tan pequeñito en el tiempo, con una eternidad contigo, es incomparable, Señor. Por eso, ayúdanos a fijar y permanecer nuestra mirada en lo eterno, en las cosas que realmente merecen la pena. Es mucho más importante en esta vida ser sabio que ser rico. Es mucho más importante en esta vida tener paz que Cristo da que ser rico. Es mucho más importante tener gozo que ser rico, paciencia que ser rico. Las virtudes del Espíritu valen muchísimo más que todo el dinero del mundo. Una persona que tiene a Cristo es mucho más valioso lo que hay en ella que todo el dinero y todas las riquezas de este mundo. Jamás se podría comprar. Porque lo que se vertió en la cruz no fue dinero, no fueron monedas, no fueron billetes, fue la sangre de tu precioso Hijo. Algo mucho más costoso y valioso. Y eso es lo que nosotros tenemos, Señor, es lo que tú has derramado por nosotros. Eso es a lo que nos abrazamos y nos aferramos. Somos hijos tuyos, Dios mío, y clamamos a ti, Dios mío. También ayúdanos a ser generosos, a ser buenos administradores, a ser gente responsable, trabajadora, gente con ética en el trabajo, con un buen testimonio, que hagamos las cosas bien, Señor.
demostrando que tus hijos en esta tierra brillan en todo contexto, en toda situación y en todo momento para tu gloria. En el nombre de Jesús.